Hola, muy bienvenidos otra vez al Baúl de la Abuela, aquí en este día lunes 21. Estamos aquí aún un poco movidas por las energías del eclipse que acaba de pasar, pero todo bien y todo en orden aquí en tu espacio en Radio Cívica, donde nos ponemos en contacto y nos juntamos para conversar un poco de esta medicina ancestral, la medicina femenina, medicina que hemos, por tradición, algunos hemos heredado. La medicina de la tierra, que en el fondo es la misma medicina alópata. La diferencia es que esto sigue siendo de corte natural, pero como siempre lo hemos dicho, la medicina natural, medicina complementaria, no es algo que se contrapone a la medicina tradicional. Al contrario, son una, y en ese instante pasamos a llamarla medicina consciente. Todo en una sola cosa, no separado. ¿Y por qué hago nuevamente este alcance? Porque siempre he dicho, y vuelvo a repetir debido a una pregunta que se me hizo el otro día, que el ser humano, sea en medicina natural, sea en medicina tradicional, tiene que ser tratado en forma integral. Hay que llegar siempre o tratar de buscar la razón inicial, el origen de cualquier desequilibrio que la persona pueda tener. No basta con dar una pastilla, porque así yo no estoy sanando, ¿ya? Pero el programa de hoy no está para hablar de eso. En el programa de hoy vamos a tocar un tema, o vamos a hablar de una planta, de un árbol que tiene muchas propiedades. Vamos a hablar desde sus propiedades medicinales a sus propiedades mágicas. Y vamos a hacer un recorrido un poco de historia para saberlo diferenciar. Vamos a hablar hoy del laurel. ¿Por qué? Esto es también a raíz de una pregunta que se me hizo. Hay varios videos por ahí en YouTube que andan circulando de las múltiples beneficios y propiedades medicinales del laurel. Si bien es cierto, los videos no son mentira, porque en realidad el laurel tiene muchos beneficios. No es un laurel. Y de eso es lo que yo quiero hablar. Nosotros pensamos que el laurel es una sola cosa, y en realidad el laurel viene de una familia llamada lauráceas, donde nosotros con suerte ubicamos el laurel de cocina. Pero no todas las propiedades que se describen y están en internet son de este laurel de cocina. No sé si ustedes me entienden. Son de varias plantas de las lauráceas que tienen diferentes propiedades y en diferentes proporciones debido a sus estructuras químicas de cada uno. Entonces yo voy a tratar de darte las indicaciones del laurel de cocina, y de los otros laureles voy a tratar de indicarte más o menos qué laurel es. Entonces, para que lleguemos a un consenso, cuando yo te diga laurel, solamente me estoy refiriendo al laurel de cocina. Y si te quiero hablar de un laurel distinto a este laurel de cocina, te voy a dar el apellido del laurel. Así que, bueno, a ver. Primero que todo, el laurel, como yo les decía, es una planta y es un árbol, es una familia. Hay aproximadamente 55 tipos de géneros de laurel donde hay subdivisiones. Entonces imagínate la cantidad de laureles que hay. Puede llegar a medir un árbol de laurel hasta 50 metros. Por ejemplo, tenemos el laurel de cocina, que es el normal, que es el que casi todos conocemos, del cual ocupamos más que nada las hojas. Pero también podemos ocupar los frutos y las flores de este laurel. Tenemos un laurel que es muy especial, que es el laurel alejandrino. ¿Por qué? Porque viene de la zona de Alejandría. Tenemos el laurel amarillo, por ejemplo, que es propio de América, sobre todo de las zonas de Bolivia, Uruguay, Colombia y Brasil. En Chile tenemos un laurel chileno, que es distinto a todos los otros que yo te nombré. Es muy parecido a las propiedades que tiene el laurel de California y a las del laurel portugués. ¿Y cuál es la gracia o la diferencia que tiene, o la propiedad simpática que tiene este laurel chileno? Que de todos los otros laureles es el mejor contra la pediculosis, es decir, mata piojos. ¿Será que los chilenos tenemos algún problema con eso? Bueno, ahora poniéndome un poquito más seria. A ver, la historia del laurel. ¿Cuándo parte el laurel? El laurel ha estado como que en los registros de la historia humana desde siempre, ¿eh? Y en el fondo ha sido así porque nosotros lo hemos no solamente conocido como planta y con los usos que puede tener su consumo,
sino que, por ejemplo, tenemos los grandes emperadores romanos usaban una corona de laurel. El laurel representa triunfo, representa un premio a un éxito, a que lograste un sueño, a un reconocimiento. Ahora, ¿de dónde viene esta historia? Bueno, la mitología griega en realidad es donde se hace referencia a la historia del laurel y sobre su uso, pero la historia en realidad estuvo un poco confusa y quien la rescató o la sacó en orden y a relucir fue un escritor que se llamaba Casiano Baso. En un libro que se llama Geopónica le dedica algunos párrafos a esta historia porque es como una especie de compilado de los dioses. Ya este libro más o menos fue escrito en el siglo V, donde él rescata una historia donde había una ninfa llamada Dafne, que era hija del dios del río Ladón, con la diosa Gea, es decir, con la tierra. Y esta Dafne era una ninfa preciosa, de la cual estaba enamorada el dios Eros, o sea, enamorado Eros. Pero en realidad Dafne nunca le hizo mucho caso. Entonces Eros andaba por la vida un tanto molesto debido a este desprecio, y coincide con que Eros estaba muy molesto al mismo tiempo con el dios Apolo, porque lo consideraba un arrogante que se creía que se lo sabía todo. Entonces él decide desde su enojo darles una lección a cada uno y forja dos lanzas, una lanza de bronce y una lanza de oro. Al tocar la lanza de oro se producía una especie de enamoramiento obsesivo con la primera persona que tú tuvieras en el frente. Y al tocar la lanza de bronce se producía un rechazo, pero una aversión a la persona que tú tuvieras en el frente. Entonces Eros formó toda una escaramuza en la cual obviamente hizo coincidir a Dafne con Apolo para que cada uno tomara la flecha que le correspondía para él lograr darles una lección, en una venganza en el fondo. Dado los hechos, obviamente Apolo toma la lanza de oro y le da este amor obsesivo por Dafne, y Dafne le da la aversión, entonces ella empieza a arrancar porque no lo quería tener cerca y empieza a generarse toda una dinámica tóxica de perseguirse, de jugar al gato y al ratón más o menos. Entonces Dafne, en su desesperación, porque realmente Apolo ya no podía ser más cargante, le solicita ayuda a la diosa Artemisa y le pide que por favor la ayude porque ella ya no da más al respecto. Entonces Artemisa, dentro de su sabiduría, considera que si ella convierte a Dafne en un árbol y en una planta, le va a quitar cualquier tipo de deseo y amor a Apolo. Entonces, en esa transformación, justo en ese proceso en que Artemisa estaba transformando a Dafne en un árbol, que la transforma en lo que hoy nosotros conocemos como laurel griego, Apolo, en su amor obsesivo, se enamora, por así decirlo, o adora a este árbol. Va, lo abraza, llora con el árbol y le pone el nombre Dafne. Por eso se conoce como Dafne al laurel griego. Entonces él saca hojas de Dafne y dice que es tan valioso esas hojas como la Dafne misma que él considerará dárselas como premio a algún héroe y a quien se lo merezca, regalarle una corona de Dafne. Como también las personas que estaban por sobre las otras. Y en esas épocas se consideraban por sobre las otras a quienes tenían el poder de la adivinación y a los oráculos. Por lo tanto, los oráculos también usaban su corona de laurel. Y esa es como la historia. Luego, debido a esto de la vitalidad y de la fuerza y el triunfo, obviamente cuando los griegos traspasan sus conocimientos y sus historias a los romanos las adoptan y las usan como corona para sus emperadores. Y también se entregaba a los premios quien ganaba las competencias deportivas, las olimpiadas. Entonces, de ahí nosotros conocemos el laurel y por eso estos mitos que se dice, o estos refranes en realidad de te quieres llevar todos los laureles cuando alguien quiere sobresalir por sobre el resto, o que te digan no te duermas en los laureles porque ya lograste algo y ahora ya no le pones más esfuerzo. Dado ahora el momento del dato histórico, vamos a hablar un poco más del laurel en sí. A ver,
Dentro de las propiedades del laurel, nosotros tenemos... antes que me olvide, el dafne o laurel griego no es el mismo Daphne odora, que es una planta que nosotros tenemos muchas veces en la casa para decoración, ¿ya? Este Daphne odora viene desde Asia, ¿ya? Pero es un poco más chiquitito, pero se han confundido los nombres, ¿ya? Pero como te digo, el Daphne laurel griego tiene como una especie de aureola un poco más clara en los alrededores de la hoja, a diferencia del Daphne asiático o Daphne odora, que es un poco más verdoso. En el fondo son de la misma familia, la diferencia es que el griego puede crecer un poco más que el asiático, pero si tú los ves son iguales, ¿ya? Dada la salvedad, volvemos entonces ahora a las propiedades del laurel. Dentro de las propiedades del laurel, primero tenemos nutrientes muy beneficiosos que conforman el laurel, tanto en sus hojas, sus flores, su corteza, hasta sus raíces, ¿ya? ¿Qué componentes o qué tipo de sustancias tú puedes encontrar que sean provechosas para la salud humana? Tenemos, por ejemplo, te voy a dar en una escala de nutrientes, tiene presencia de fibras, agua, azúcar, proteínas, carbohidratos, grasas insaturadas y también energéticamente calorías. Dentro de los minerales y las vitaminas que contiene el laurel, tiene hierro, altísimo en calcio, tiene sodio, fósforo, potasio también concentración bastante alta, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina C, vitamina A. Entonces, a raíz de esta composición que yo te he dicho, se le atribuyen ciertas propiedades al laurel, como propiedades antiinflamatorias, propiedades ansiolíticas, propiedades vasoconstrictoras, potenciador del sistema inmune, expectorante, humectante, antibacteriana o antimicrobiana, ¿ya? Los usos normales o como nosotros hemos empleado el laurel hasta ahora, generalmente bastante más en la cocina, en la gastronomía, como condimento. No sé, en adobar carnes, por ejemplo, aderezar vegetales, en la sopa. Es como un consumo más normal cuando coces pasta. Es como el uso más común que se le ha dado al laurel. El laurel, como ya te expliqué entonces, tiene asombrosas propiedades medicinales y es muy bien valorado en el campo de la medicina natural debido a que ayuda al tratamiento de múltiples dolencias. Dentro de los usos más simples que tú puedes hacer preparando en casa, por ejemplo, tratar algunos problemas estomacales, indigestión, cólicos. Ya vamos a ver un poco más y en profundidad cómo consumirlo, ¿ya? Y bueno, dentro del esoterismo y del mundo mágico, que también está muy relacionado a la medicina, porque la medicina natural, el chamanismo y la magia verde son como una sola cosa, pero no solamente está en magia verde como un uso médico, chamánico, sino que también tiene propiedades protectoras de las malas energías. Vamos a hablar de eso sí más profundo después, porque ahora estoy como dándote una introducción a las grandes propiedades que puedas contener en el laurel. Ahora, ¿qué beneficios podemos recibir entonces del consumo del laurel? Si es que no tenemos ningún tipo de dolencia y lo queremos usar como medicina, al consumirlo, ¿qué beneficios podemos tener? Que nos va a promover una mejor digestión, así como las algas, por ejemplo. Si nosotros incorporamos el laurel a la dieta, sea en infusión, sea con su aceite esencial, tenemos una mejor digestión, nos ayuda a aliviar cualquier tipo de desequilibrio dentro del sistema gástrico, sirve para mejorar la circulación de la sangre, previene la arteriosclerosis,
ayuda a calmar, más bien tiene un efecto diurético, así nos ayuda a eliminar la retención de líquido, mejora nuestra capacidad de cicatrización y esta acción antibacteriana hace que sea más fácil para nosotros en nuestro sistema inmune tenerlo bastante más alto. Es un calmante, antiansiedad, antiestrés, promueve el crecimiento del cabello. Entonces esos son como beneficios que yo pueda tener al consumir el laurel sin tener una idea fija de por qué lo consumo. ¿Me entiendes tú? Que no sea la medicina misma, sino que tan solo agregándola a tu dieta normal. Ahora, súper importante que tú sepas y tengas claro que el laurel tiene contraindicaciones. ¿Por qué? Porque presenta también ciertos efectos secundarios de un consumo prolongado o un alto consumo de laurel. El laurel en medicina natural nosotros no lo damos por largos periodos ni tampoco por altas concentraciones precisamente por lo mismo. Porque si bien es cierto, es muy beneficiosa, estas contraindicaciones pueden ser bastante desagradables. Entonces, dentro de las contraindicaciones o para quienes realmente no se recomienda el uso del laurel, serían las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Los niños que son menores de 6 años. Si el paciente tiene colitis crónica, por ejemplo, o úlceras gastroduodenales, o algún tipo de gastritis bacteriana, o tiene mal de Crohn, o colon irritable, no laurel. O sea, una tacita podría ser, pero ahí, ¿ya? No como para utilizarlo en un tratamiento complementario. Los pacientes que presentan epilepsia, Parkinson o alguna patología que sea degenerativa del sistema nervioso. Algunas personas que tienen alergias respiratorias tampoco pueden consumir en forma prolongada el laurel. Y aquellos pacientes que tienen hipersensibilidad en la piel. Me refiero sí al uso del aceite esencial de laurel, ¿ya? Ahora, los efectos secundarios que se pueden manifestar en alguien que consume el laurel en forma prolongada o altamente concentrada es que puede provocar náusea, vómito, úlceras estomacales, gastritis incluso. Puede provocar esta sensación muy parecida a la acidez, pero es un ardor distinto, ¿eh? Pero que te duele, te arde desde la punta de la lengua hacia adentro. Y reacciones, por ejemplo, de contacto, una dermatitis de contacto, si alguien está usando muy seguido el aceite esencial de laurel. ¿Qué es lo que nosotros usamos del laurel? Ya les dije, usamos la flor, la planta, la hoja, la raíz, el tronco, o sea, lo usamos completo, ¿ya? ¿Dónde? A ver, ¿cómo lo cultivo? Tú puedes tener un laurel en casa. Yo recomiendo que por lo menos un laurelcito en casa no es malo, porque es bastante, como yo les dije la otra vez, hay plantas que son súper beneficiosas para filtrar la energía dentro del hogar. El laurel es una de ellas. Por lo demás, como tiene tantas utilidades que te puede servir para darle sabor a tus comidas, tanto como para medicina, remedio casero de emergencia, es bueno tener una. Es súper fácil de cultivar. El laurel se suele dar en cualquier tipo de suelo. En realidad el laurel es bien, como se dice en chileno, carne y perro, así las resiste todas. Y es tan simple como que tengas las semillas, ya sea que la colectaste, te las regalaron o las compraste, se deja remojar durante un día completo la semilla y se puede sembrar en una maceta con tierra preparada, por supuesto, no la vas a tirar a la arena. Preparas tu tierra, una macetita, las pones ahí y ahí que empieza a crecer tu planta. Luego ya la trasplantas o la puedes acomodar en tus jardines, patio, donde tú quieras, ¿ya? Eso es más o menos un gran general, referencias generales respecto a lo que es el laurel. Vamos a ir ahora a una pausa musical y al regreso vamos a seguir con las propiedades del laurel, cómo consumirlo, vamos a hablar de las propiedades mágicas del laurel, del aceite esencial del laurel. Ljuds bidegaglar helgar kindi Meiri og min
Har var alla rymir byggði Vara sannur nje säger nje svala Soltör sortna sig follimar Kvarv av himni höjdar stjörnor Geisar ej mi vid åldern Breider men bergask och bönen värdas Månsö strångar söv jag omspedla Skölver rygdra till saskstånd Kyrnogar mjök fyra gnipa höndlir Föster men slitna en fräkig rinna Fjöld veit hon frejda och framsjörök längra Ser hon uppkomma över oss in i Gör regid jag gröna Fadlar, forsar, flygrar Ser hon stanna så lövfägra Gudlig thagdan någemlej Thar skolodig var drottir bygga to
acabas de escuchar el tema Voluspa de Wardruna, música vikinga, preciosa. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poco más sobre propiedades, por supuesto, beneficios del laurel. Vamos a seguir con el laurel, pero te voy a ir dando como los tips de consumo para ciertas necesidades. Por ejemplo, dentro de las propiedades del laurel, te nombré que es un ansiolítico. ¿Qué es decir eso? Reduce la ansiedad. A través de estudios, estos son estudios científicos, todo esto está probado y estudiado ya. Se ha comprobado que los compuestos químicos que produce el humo de la hoja del laurel, es decir, esto es un efecto aromaterapéutico, produce un efecto calmante mayor que su consumo a través de infusión. De todas maneras, si quieres consumir infusión de laurel para que te sea ansiolítica, es una hoja de laurel más o menos grandecita, se coloca en un tazón de más o menos unos 150 ml, se agrega agua hirviendo, se deja reposar 15 minutos, endulzas con un poco de miel y lo bebes antes de ir a dormir. Ayuda a dormir mejor y ayuda a mantenerte con una sensación de tranquilidad y de no tanto cansancio mental como consecuencia de la ansiedad, porque dentro de todos los estados ansiosos esta sensación de cansancio mental es tremenda. Entonces te ayuda con eso. Ideal sería quemar hojitas de laurel en la habitación donde tú vas a descansar, donde te vas a tomar momentos de descanso. Esto también te va a provocar un efecto calmante. Sahumar una casa. No solamente se agregaba el laurel como protector, porque el laurel es protector, eso lo vamos a ver un ratito más, sino que también, como ya les expliqué, el aroma producido por quemar la hoja del laurel ayuda a bajar los estados ansiosos. Si alguien me dice que quiere colocar un aceite aromático de laurel, produce, sí, la misma sensación de calma, como también un incienso de laurel, pero un incienso de buena calidad, no un chino aromatizado, un incienso de laurel real. Después tenemos otro uso del laurel, que es reducir la inflamación y ayudar a la relajación muscular. ¿Te has dado cuenta que cuando uno está como en periodos de estrés, está siempre como tenso? O cuando has pasado situaciones de estrés, de donde te expones a tensión en un ambiente de trabajo, puede ser en una situación, uno generalmente se pone como rígido si se le aprietan hasta los dientes. Por eso también es muy bueno para el bruxismo o para ayudar en la noche a quienes sufren de bruxismo consumir laurel. ¿Por qué? Porque el laurel en sus hojas contiene una sustancia que se llama eugenol. Y este compuesto químico actúa como remedio antiinflamatorio, analgésico y al mismo tiempo contiene una acción vasoconstrictora, es decir, que ayuda a regular la circulación sanguínea y relaja los impulsos nerviosos. Por eso se siente uno más relajado y te lo puedes tomar también en caso de dolores, por ejemplo, dolores de cabeza o cefalea, ayuda mucho. Sobre todo a aliviar este peso, dolor de cuello y hombro, por esta función que ya te dije. ¿Cómo puede ser? Mira, puedes usar el aceite esencial, por supuesto no directo, puedes disolver un poquitito o agregar unas gotitas de aceite esencial de laurel, unas 3 gotitas de aceite esencial de laurel de buena calidad. A ver, porque yo siempre soy muy cargante, esa es la palabra, cargante, recalcitrante, con el tema de la buena calidad, porque un aceite de laurel que te cuesta lucas, porque los venden, no es más que agua con un aromatizante sintético que te da el aroma. Eso tú no lo puedes colocar en contacto con tu piel, es solamente químico en agua, ¿ya? Un aceite de laurel, esencial de laurel, 10 ml, más o menos te está costando uno de buena calidad, unos 25 a 30 mil pesos. Por eso no necesitas más que 1 o 2 gotitas en unos 100 ml, por ejemplo. Puede ser que lo disuelvas en aceite de oliva o en aceite emulsionado de bebé. Te preparas tú ahí una cremita y con esa te haces un masaje. A través de ese masaje y la absorción que vas a tener de este compuesto con el aceite de laurel, te va a ayudar muchísimo, sobre todo en los dolores musculares, como te dije, en la zona cuello, hombro.
Puedes masajear también la zona de las sienes en la cabeza si tienes migraña o cefalea. Obviamente, por eso tiene que ser de buena calidad para que tengas el sustrato natural. ¿Ya? Si no es de buena calidad, no lo uses, no le va a dar utilidad ninguna y quizás qué compuesto químico tiene para darle aroma al laurel que te va a provocar una alergia de aquellas. Entonces, sean prudentes con ustedes mismos, por favor. También puedes consumirlo para sentir una relajación muscular. Puedes consumirlo. Aquí ya es un poquito más de mayor concentración, o más bien el proceso es el distinto. También puede ser una hoja de laurel, pero yo te recomendaría hervir 3 hojas de laurel en medio litro de agua. Esa es la proporción. Pones el agua, que hierva el agua. Cuando el agua hierve, agregas las 3 hojas de laurel y le das 7 minutos de hervor. No muy alto, pero que hierva 7 minutos, retira. Dejas enfriar un poquitito y te lo bebes. En esa posología es mucho mejor para la relajación muscular. Otra función, fortalecer el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque ya lo vimos y ya te dije que el laurel tiene una alta concentración de vitaminas y de minerales. También tiene antioxidantes, por supuesto, como la chlorela. Pero ¿cómo te va a ayudar? A ver, sea que la consumas, sea que la agregues en las comidas, te va a ayudar siempre a subir tu sistema inmune. Incorpóralo, ¿ya? Como alimento. En las pastas, si comes carnes cuando hagas carne. Por ejemplo, cuando uno hace verduras al vapor o a baño María, como le llaman, si uno coloca unas hojitas de laurel en el agua donde vas a poner al vapor tus verduras, también te ayuda muchísimo a ingerir propiedades del laurel. Entonces yo te la recomiendo que la consumas de esas maneras para subir o mejorar tu sistema inmunitario. No es necesario esperar a enfermar para consumirlo. Es lo que hablábamos también con las algas en los capítulos anteriores, con muchos alimentos. Consúmanlos en forma preventiva, incorpórenlos a la dieta. Evitémonos enfermar si los tenemos antes para poder hacer un trabajo preventivo. Ahora un poquito más específico, las investigaciones o las últimas investigaciones en las universidades, sobre todo en Estados Unidos, le han dado bastante auge al tema del laurel respecto a la diabetes y se ha comprobado que el consumo de 1 a 3 gramos, es decir, entre 1 a 4 hojas de laurel por día, sea en comida o sea que te la tomes en infusión, ayuda muchísimo a disminuir los síntomas, sobre todo de las personas que padecen diabetes de tipo 2. Ya, entonces, para quienes son diabéticos, consuman laurel. También puede ser recomendable con el aceite del esencial de laurel, como les dije, de buena calidad. Ustedes en una de estas botellitas de 500 ml de agua agregan 2 gotitas, no necesita más, 2 gotitas del aceite esencial y te vas consumiendo durante el día esa botellita de agua. También ayuda mucho, sobre todo a las personas con diabetes, ¿ya? A ver, a nivel tópico, porque hemos hablado más que nada de los consumos y un poquitito del aroma. A nivel tópico, el aceite de laurel, como ya te dije, como es antioxidante y es rico en vitaminas y minerales, te ayuda a mejorar, a cicatrizar, a mejorar tu calidad de piel. Como tiene radicales libres, ayuda a reparar o a evitar, vamos a ocupar la palabra, el envejecimiento temprano de tu piel. De la misma manera, como ya te dije, es un buen cicatrizante. ¿Por qué? Porque tiene beneficios que ya los hablamos, antiinflamatorios y antimicrobianos. Entonces, es muy bueno usarlo. ¿Cómo puedes usarlo? Bueno, puedes preparar una cremita de uso donde también se agregue el aceite esencial. Ya siempre les he dicho, el aceite esencial de laurel muy pocas veces se recomienda que vaya directo. ¿Por qué? Porque puede ser irritante, porque es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, en este aceite típico emulsionado de guagua, tú sacarás unas 2 cucharadas soperas grandes
y agregas unas 2 a 3 gotitas de laurel y bates bien y ya tienes ahí una cremita salvadora para utilizar. Te la puedes colocar sobre todo en la noche, te lavas la carita antes de ir a dormir, un poquitito te agregas de esa cremita, te va a ayudar poquito a poco a rejuvenecer la piel. En caso de cicatrizante también la puedes ocupar, nunca así directo sobre la herida misma, sino que el alrededor de la herida, ¿ya? Cuando la herida vaya cerrando ya, puedes agregar un poco encima, pero en los primeros instantes, cuando esas heridas están abiertas, no se agrega esta cremita que te estoy diciendo encima directo, porque el dolor te lo encargo. Otro beneficio con el laurel, por ejemplo, ayuda a bajar la fiebre. Ese es sobre todo es muy útil para los niños, pero por eso les decía yo que no puede ser un consumo prolongado, sobre todo si los niños tienen menos de 6 años. Pero cuando uno está resfriado ya 1 o 2 veces te dará fiebre, entonces puedes consumir laurel. ¿Cómo? Aunque usted no lo crea, no necesita tomárselo. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Se toman hojas de laurel, ojalá fuera fresca, pero si no tiene frescas, ok, seca, las machaca, agrega un poquito de agua para hacer como una especie de emplasto o lo que se llama en fitoterapia un cataplasma. Cuando ya tienes como esa pastita, puedes agregar un poquitito de aceite de oliva. Ahí tu pastita ya está bastante mejor. Y este cataplasma lo colocas en una telita o en un género y se coloca sobre el pecho de los niños. Y ahí se mantiene. Ayuda a aliviar los síntomas de la gripe o del catarro, por ejemplo, o a bajar la fiebre. Si tienes fiebre porque tienes otra enfermedad, también te va a ayudar. Pero ahora, si estás resfriado o tienes una amigdalitis, una bronquitis o algo, te hace doble función. Ayuda a disminuir los síntomas de la enfermedad respiratoria y además te ayuda a bajar los estados febriles. ¿Por qué? Porque estimula la sudoración y ayuda a regular entonces la temperatura corporal. ¿Cómo tener un aceite de rescate en casa? A ver, si el aceite esencial, como les dije yo, no es de fácil acceso para todo el mundo por el precio y por la cantidad, porque en el fondo por 10 ml a 25 o 30 mil pesos, mejor hazte un oleato. No es un aceite esencial, pero es un aceite de laurel que puedes tener en casa y que te puede cumplir funciones como esta, por ejemplo, para ponérsela en la noche antes de dormir, para usarla sobre el pecho del niño cuando hay fiebre, ponerla sobre las heridas cicatrizantes cuando hay una quemadura, por ejemplo, también en los alrededores. ¿Cómo se hace? Súper simple. Esta es más o menos la proporción. Eso sí, el aceite base, si no es de una oliva extra virgen, tiene que ser uno de almendras dulces y no hay otro. Aquí nos sirve otro aceite como aceite base. La verdad es que ningún otro aceite capta o logra sacar las propiedades de las hojas del laurel como estos dos. O sea, si lo vas a poner en un aceite de cocina girasol, no. La verdad es que no. Entonces, la proporción es 1 taza de aceite de almendras o de aceite de oliva extra virgen, que es más o menos 200 gramos de aceite, 200 ml, más o menos tu tazón, y agregas 20 hojas de laurel para que te quede concentrado. Si le colocas 3-4 hojas guachas ahí dando vueltas, la verdad es que el beneficio Entonces, tú esto lo traspasas a un frasco, este típico frasco de vidrio para hacer conservas, para poner la mermelada. Esa es la proporción. Entonces, puedes colocar 1 o 2 tazas del aceite de almendras o aceite de oliva, porque esos frascos generalmente tienen espacio hasta para 1 litro. Entonces, tú ves cuánto te prepara, pero esa es la proporción. Entonces, 1 taza respecto a 20 hojas de laurel. ¿Ya? No tienen por qué ser hojas grandes. Si las hojas son grandes, en realidad 15. Y si son hojas frescas, aunque sean grandes, manténlas 20. Porque las hojas frescas tienen menos potencia que la hoja seca. ¿Ya? Y estamos hablando de laurel de cocina. Entonces, en este frasco, en este envase de vidrio, tú colocas tus proporciones, tazón por 20 hojas de laurel, lo tapas, lo pones a baño María unos 5 minutos o en una olla con agua tibia unos 5 minutos,
Luego lo sacas, lo secas y lo guardas a macerar por 40 días. No menos, 40 días. Te olvidaste y en 40 días más te acuerdas que hiciste ese preparado de laurel. Este laurel entonces, o el uso que le puedes dar es, te va a ayudar con las migrañas como ya lo hablamos, a la ansiedad, a disminuir la ansiedad, puede ser antiinflamatorio, te va a ayudar con los dolores musculares, va a ayudar a bajar la fiebre y lo puedes usar para rejuvenecimiento de tu piel. O sea, completísimo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del aceite esencial de laurel. Ya te expliqué lo que es ahora un aceite de laurel, es un oleato de laurel. Es decir, no se hace la extracción del aceite esencial directo, porque el aceite esencial del laurel se extrae de las hojas frescas a través de destilación. Por lo tanto, no es lo mismo, ¿ya? En aromaterapia, el uso mayor que uno le da al laurel, aparte del relajo y el antiestrés de los dolores musculares, es para aliviar dolores articulares y para tratar la neuralgia. Ahora, antes que sigamos, ¿qué es la neuralgia? Bueno, la neuralgia en sí, o el nombre correcto técnico, sería la neuralgia del trigémino. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué afección es? Es ese dolor facial intenso, que es como un calambre eléctrico que te da a lo largo de la cabeza, donde uno se pone hipersensible al tacto, te molesta la luz, te duele mover el ojito, pero es un dolor intenso, fuerte, bastante insoportable, la verdad. Ahora, ¿qué es el trigémino? El trigémino es un nervio, es uno de los nervios craneales que se originan en la base del cerebro y está ramificado en 3 ramas. Una rama superior, una media y una inferior. La superior es la llamada oftálmica porque le da la sensibilidad a la parte frontal de la cabeza y el cuero cabelludo. La rama media es la maxilar, que pasa por la mejilla, la nariz y el labio superior. Y la rama inferior es la que pasa por lo que es mandíbula, o se le llama mandibular, y el labio inferior. Ahora, ¿por qué te nombro esta enfermedad? Porque, primero que todo, bueno, no es una enfermedad, es una afección. Y las personas en realidad puede ser a cualquier edad. Aumenta más si en las personas o el máximo o el pico de mayor incidencia es entre los 50 y los 60 años, pero te puede dar a cualquier edad. Puede darte 1 o 2 veces en la vida, como nunca. Pero hay personas que tienen esta dolencia crónica o a raíz, por ejemplo, de que tienen algún tumor extracerebral, justo se ubica en esa zona del tallo cerebral donde hace una compresión local al nervio y tienen que vivir con ese dolor. Por ejemplo, otras personas que pueden sufrir este dolor que es muy fuerte y intenso son los enfermos de esclerosis múltiple, debido a la degeneración nerviosa que provoca esta enfermedad, afecta a este nervio produciendo unos dolores horribles. En la medicina tradicional y en la medicina alópata, en realidad hay casos en los que incluso se debe recurrir a la cirugía porque el dolor es constante, ¿ya? Entonces, dentro de esta afección se considera que pudiera ser tipo 1 o tipo 2, y esto tiene que ver con los dolores. Si son intermitentes, se le llama neuralgia del trigémino tipo 1, y si son constantes, como la que ya te dije, que pueden presentar personas con otras enfermedades, se le llama del tipo 2. El diagnóstico no es fácil, la sintomatología es dolorosa y no se ha encontrado en realidad la causa principal del dolor, entonces es bastante más difícil atacarlo porque no conoces la causa. En la medicina tradicional te van a dar analgésicos, pero así tú te tomes cajas de paracetamol, aspirinas, opioides, el dolor muchas veces no disminuye. Por lo tanto, un médico generalmente te va a agregar a ese tratamiento algún tipo de fármaco, por ejemplo, antipilépticos como la carbamazepina. O pudiera agregar algún tipo de antidepresivo como la amitriptilina. ¿Por qué? Porque disminuye la excitabilidad nerviosa del nervio, entonces reduce los dolores. Ahora, como te dije, cuando los dolores no se calman de ninguna manera, se procede a la cirugía. Ya ese es el caso extremo. Ahora, dentro de la medicina tradicional es esto.
nosotros en la medicina complementaria, en la medicina natural, ayudamos al tratamiento de esto con el aceite esencial de laurel. Y el aceite esencial de laurel en este instante lo ocupas en la zona dolorida, tanto para masajear como disuelto en agüita, y puedes ingerirlo. Ahora no puede ser constante, ya les expliqué por un tema de toxicidad que estés consumiendo siempre agua de laurel, pero el masaje sí puede ser constante en la piel mientras no te mientras no te provoque reacciones alérgicas. Puedes mantener siempre la zona masajeada, que ayuda bastante a disminuir estos dolores, porque en realidad, como les digo, es uno de los dolores más fuertes que uno pudiera sentir a nivel del dolor de parto. Así que imagínense, tenerlo ahí constante, no, ya. Volviendo entonces al aceite esencial de laurel, debido a esto yo toqué el tema de la neuralgia, ¿ya? A ver, el aceite esencial de laurel entonces puede ser, o tiene, en realidad no es que puede, tiene un uso analgésico. Puede ser a través del aroma, porque yo lo puedo colocar en un difusor y sentir el aroma y ya ayuda a calmar, o utilizarlo en forma tópica haciendo masaje, no en forma directa, como les dije, tiene que estar disuelto en otro aceite solvente porque es muy fuerte. También puede agregarse en baños de agua tibia para que produzca un efecto relajante a todo el cuerpo. Otra forma de usarse también, por ejemplo, es colocar algunas gotas de aceite de laurel en tus champús, porque ayuda a contrarrestar la pérdida y la caída del cabello. También para tratar la caspa o el cuero cabelludo graso. Ahora, depende de las razones de por qué a ti se te caiga el cabello. Entonces, siempre hay que encontrar primero el origen. Te va a ayudar, sí, pero hay que tratar la razón original de por qué se te cae el cabello. No es lo mismo que se te caiga por falta de vitamina, que se te caiga, por ejemplo, porque tienes hipotiroidismo. O sea, hay que tratarlo, ¿ya? El aceite esencial de laurel tiene 3 componentes químicos que son los que le dan la propiedad analgésica. Y son el eugenol, el chavicol y el mirceno. Ahora, el eugenol es el que puede causarte la irritación de la piel. Por eso es importante que si lo vas a usar, en realidad fuera un profesional del área aromaterapéutica o del área médica natural el que te lo dé. Yo siempre les he dicho, automedicarse no es bueno, ni de los remedios naturales ni de la medicina alópata tradicional. Nosotros no sabemos lo que estamos ingresando en nuestro organismo, así que ojo. Dentro de los beneficios del aceite esencial de laurel tenemos, y soy recalcitrante con esto, es que ayuda a aliviar los dolores. Uno de los dolores más fuertes que se puede tener es el de las neuralgias, y este puede ser tratado a través del uso del aceite esencial de laurel. Puede estimular la contracción de los vasos sanguíneos, entonces alivia dolores. Ayuda increíble y considerablemente a calmar el dolor. Otro uso del aceite esencial de laurel es reducir el dolor de las articulaciones. Por ejemplo, no solamente en caso que tuvieses una artritis o una artrosis, un masaje con una cremita de laurel donde agregues el aceite esencial de laurel, sino, por ejemplo, si hay algún esguince, porque duelen, zonas de fractura, por ejemplo, puedes hacer un pequeño masaje, colocar gotitas de aceite esencial de laurel. Se considera además que es muy bueno como descongestionante, por lo tanto cuando hay resfríos o tos, inhalarlo hace muy bien. ¿Cómo puedo aplicar yo el aceite esencial de laurel? A ver, prestar atención. Si bien yo te hablé antes de cómo consumirlos en infusión para ciertas cosas, te voy a dar ahora unos datitos de cómo consumirlo. El aceite de laurel, por ejemplo, para dormir mejor, para calmar los síntomas de la depresión o para tener un relajo muscular, puedes consumir 10 gotas de aceite de laurel más 2 gotas de aceite de naranja dulce. Lo disuelves en aceite de almendras o aceite de oliva y con eso te haces masaje. Te ayuda muchísimo.
Cuando hay una gripe, 2 gotas de aceite de laurel se pueden colocar en un vasito de agua y te lo bebes. 2 gotas de aceite de laurel se pueden colocar en un difusor con unas gotitas de aceite de mirto y ayuda muchísimo más, por ejemplo, en los casos de las neumonias. 2 gotas de aceite de laurel puedes colocar, por ejemplo, en una cucharadita de aceite. Esto puede ser un aceite común o aceite emulsionado. Haces una pastita y masajeas la zona del pecho. Ahora, vuelvo a repetir, el laurel como aceite esencial es fuerte y puede causar una irritación en la piel. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es mezclarlo siempre con un aceite portador. Ya te recomendé aceite de oliva extra virgen, aceite de almendras. Un tercer aceite que podría serte útil con el laurel es el aceite de coco. El aceite de laurel potencia su capacidad sanadora a nivel respiratorio si tú lo mezclaras, por ejemplo, con unas gotitas de aceite de eucaliptus. Potencia su capacidad relajante de mejorar el sueño, de ansiolítico, si la mezclas con unas gotitas de aceite de lavanda. Te hace sentir mejor y funciona mejor como antidepresivo si mezclas algunas gotitas de aceite de laurel con aceite de naranja. Ahora, les vuelvo a decir, así como el consumo de la hoja en infusión en comidas puede provocar algunos efectos secundarios, el uso del aceite esencial también. ¿Y cuál podría ser? Que pudiera irritar las membranas de la mucosa, por ejemplo, respiratoria, pudiera irritar la piel. Por lo tanto, nuevamente, las dosis deben usarse con moderación e idealmente con el consejo de un médico profesional o de un naturópata o de un aromaterapeuta que sepa, ¿ya? Eso ténganlo por favor siempre en cuenta.
Macarena, strid som bränner råkar, överfallen åker i kvällen, i kvällen. Bueno, acabamos de escuchar el tema Feo con una interpretación de Ivar Björnsson y Einar Selvik. Es una presentación en vivo. Bonita. Bueno, les contaré que ya llegamos al final del programa. Otra vez se nos pasó la hora. En realidad creo que el tema Laurel va a meritar segunda parte la próxima semana, porque de los temas mágicos esotéricos hablé la nada misma y la cosa ninguna, como diría Morgana. Bueno, les voy a dejar así como una receta final un pesticida natural que es hecho a base de laurel, pero también incluye ajo. Se los voy a dar porque es buenísimo, lo pueden hacer en casa, es ecológico, funciona para todo tipo de insectos. Y, a ver, apunten. Necesitamos primero 3 cabezas de ajo. Cabezas, no dientes. 3 cabezas de ajo que se colocan en 5 litros de agua. ¿Ya? Esas 3 cabezas de ajo se dejan fermentar más o menos unos 5 días hasta que ustedes vean que en el agua está saliendo una espuma. ¿Ya? En el tercero día, o sea, ustedes ponen entonces estas 3 cabezas de ajo en los 5 litros de agua. En el día tercero de que ustedes tienen ahí sus ajitos remojando, ustedes preparan una infusión de laurel, que son 50 gramos de hojas de laurel. Esto viene siendo más o menos unas 25 hojas, si son pequeñas, entre 25 y 30 hojas, ¿ya? Si son un poco más grandes, de laurel en 1 litro de agua. Ponen a hervir el litro de agua, añaden las hojas del laurel, cuando empieza a hervir le dan 2 minutos, cortan el fuego, tapan eso y lo dejan enfriar. Eso se macera 12 horas, ¿ya? El quinto día, ustedes mezclan. Bueno, después que ustedes maceraron las 12 horas este laurel, lo pasan por colador y guardan el líquido. Al quinto día lo mezclan, ¿ya? Tienen entonces su infusión del agua de ajo remojada, mezclan el té de laurel que ustedes prepararon y agregan entre 1 a 3 litros más de agua mineral, ¿ya? Y ahí ya tienen un total bastante más grande de su pesticida. Eso ustedes lo pueden colocar en las hojas de cualquiera de sus plantaciones, en las hortalizas. Si ustedes tienen un huerto en casa, lo colocan sobre sus plantas, lo pueden rociar como spray, lo pueden colocar alrededor de la tierra. No afecta
no daña y ustedes están libres de insectos y tienen unos hermosos cultivos de hortalizas o sus mismas plantas dentro del hogar, que algunas veces cae la peste. Súper bueno para que se lo tiren encima a la ruda que tengan en casa, porque la va a fortalecer y ayuda a limpiarla de cualquier tipo de infección o mala energía. En vista del tiempo, yo creo que vamos a continuar, como les digo, la próxima semana con una colita del tema del laurel y vamos a buscar otro tema para complementar, porque temas a raíz de preguntas tengo muchos. Tiempo parece que es lo que se me hace corto o yo hablo mucho. Es que algunos temas tienen que ser extensos, hay tanta información que en realidad es un gusto. Les voy a dejar otra receta más antes que me vaya, que es para las úlceras gástricas o para las personas que presentan acidez. Canela y laurel. Se prepara de la siguiente forma. En 1 litro de agua que ustedes colocan a hervir. Cuando hierve el agua, agregan 1 palito de canela y 3 hojas de laurel. Se deja hervir 5 minutos. Se pueden tomar una tacita apenas enfríe y los otros se guardan en el refrigerador hasta máximo 3 días, pero lo pueden ir tomando durante el día y agregándolo antes de comer. Por ejemplo, un cortito de laurel con canela les va a ayudar a que al comer luego no tengan este tipo de sintomatología de gastritis o cosas molestas. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir la otra semana. Así que por ahora no queda más que despedirse y agradecer a quienes hacen posible que el Baúl de la Abuela esté aquí en radiocívica.com cada día lunes compartiendo contigo este espacio de medicina consciente para que tú puedas buscar sobre ello si te interesa ahondar en los temas. El Baúl de la Abuela tiene su Facebook fácil de encontrar. Tú colocas Baúl de la Abuela con May Burkhardt o Baúl de la Abuela programa radio y te va a aparecer. Ahí estoy subiendo constantemente resumen de los temas que se habla cada semana aquí en el programa y puedes ahí mandar dudas o preguntas si tú quieres que los compartamos aquí en la radio. Agradecer entonces a Casa Namchara, que se encuentra ubicada en la ciudad de Río Bueno, en la región de Los Ríos, Chile. Casa Namchara es un centro de medicina complementaria, enfermería holística y se encuentra asociado a su trabajo también Holística, Salud y Belleza, que es un servicio que no solamente está enfocado a la belleza cosmética, sino que también al cuidado personal y energético de los pacientes o clientes que asistan a nuestro lugar o nuestro centro. Así que busca la información. Puedes encontrar Casa Namchara o puedes encontrar Holística Salud y Belleza. Agradecer y hacer mención a la doctora Sibylle Salazar. La doctora Sibylle Salazar es médico flególogo, especialista en medicina estética. Puedes buscarla y encontrarla en internet como la doctora Sibylle Salazar, medicina general, flebología y medicina estética. Ella se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y si quieres encontrar el blog del Baúl de la Abuela, lo encuentras en www.centrofutural.com, que es nuestro espacio, nuestro centro para la difusión de la espiritualidad, el autoconocimiento y la apertura de la conciencia, donde está ahí el espacio para la medicina natural. Busca Baúl de la Abuela. Se encuentran tanto los programas como la información. Y por último, puedes encontrar más información al respecto en Magenta, Recolectando Magia, Medicina de la Tierra y las Estrellas, que es la página en Facebook. Así la puedes encontrar, que está asociada a la medicina natural, la mujer medicina y la medicina ancestral. Desde ya no me queda. Bueno, ya, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias. Los dejo en compañía del resto de la programación de Radio Cívica, que es excelente programación de día lunes. Que tengan una buena noche y nos escuchamos el próximo lunes. Bye, bye.